Buenas tardes, les habla Fernando Sánchez, estudiante de Derecho, quien hoy les va a presentar la participación y los temas que estarán siendo abordados por nuestros compañeros en la clase de Derecho Constitucional 1. En la primera participación tendremos a Verónica Lora con forma de Estado y de Gobierno. En la participación número 2 tendremos a Giselle Cruz con Estado de Derecho, Estado Social y Estado Liberal. En la participación número 3 estará un servidor, Fernando Sánchez, con Orígenes y Fundamentos, Teoría de la Separación de Poderes del Estado y la Teoría de Montesquieu. En la última participación estará Emmanuel Ramírez con Democracia, Mecanismo de Participación Popular, Referendo, Plebiscito e Iniciativa Legislativa Popular. Veamos nuestro resumen. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, facilitador. Mi nombre es Verónica Lora. Soy estudiante de Derecho. Mi tema a exponer es forma de Estado y de Gobierno. La forma de Estado se deriva de la manera como está organizado y dispuestos los elementos que lo constituyen. Esto es la población, el territorio y el poder público, y cómo se ejerce la soberanía en el territorio del Estado. La forma de Estado se refiere a cómo se organiza un país. Desde un punto de vista territorial, es el modo en el que se distribuye el poder. Podemos hablar de tres grandes modelos: Estado unitario, ya sean centralizados o descentralizados, federales y confederales. Lo vamos a ver más adelante. El Estado unitario es la estructura más sencilla y tradicional de la organización, el poder político. Existe un único Estado, pero su organización territorial se puede descentralizar en otras administraciones, como sucede en España con las comunidades autónomas, o centralizar, concentrado el poder generalmente en la capital. Caso de Portugal o Francia. El Estado federal, la Constitución del Estado federal reconoce expresamente esta estructura. La competencia entre la federación y los estados que le integran, ¿verdad? Y sus relaciones, así como el organismo que resolverá los conflictos, generalmente en el Tribunal Constitucional. También el Estado confederales o confederados, la Constitución que esos estados es un trato internacional. Cada estado puede romper confederación unilateral o inaplicar las normas que no le convengan, mulificación se puede llamar. La forma de gobierno. Una forma de gobierno es un sistema por el cual las autoridades de un Estado gobiernan las instituciones. Algunas de las formas clásicas se pueden clasificar a los gobiernos según la época. El número de gobernantes según la forma de ejercer el poder o la estructura de un órgano. Los gobiernos, según Aristóteles, se dividen en forma plural y forma implural. Las formas puras de gobierno son la monarquía, la aristocracia y democracia. Buenas tardes, es cuanto. Muy buenas tardes, mi nombre es Giselle Cruz y a continuación les voy a exponer algunos aspectos del Estado de Derecho
Estado social y Estado liberal. El Estado de Derecho, dicho conocimiento, alude a una comunidad política en donde, sobre las bases de las exigencias establecidas para el Estado de Derecho, se busca acomodar la convivencia dentro de un orden económico y social, con vocación de plasmar la justicia social y, por ende, genera a la sociedad con igualdad de oportunidades para todos. El Estado social es un sistema que propone más bien fortalecer el servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Trabajo y vivienda digna, indemnización de desocupación, subsidio familiar. El Estado social se caracteriza más bien por conocer y respetar los derechos humanos y sociales de los ciudadanos, además de promover políticas de inclusión y igualdad a todas las clases sociales. El Estado liberal pretende ser un marco neutral donde se puede desarrollar el libre mercado. El Estado social pretende ir más allá de lo simple. Ofrece al individuo la seguridad jurídica de no estar sometido a la exigencia del poder. Se estableció la primacía del poder legislativo sobre todos los demás y se reconoció la independencia del poder judicial. Es cuanto. Buenos días, mi nombre es Vanessa Costa de la Cruz y le voy a hablar del Estado Democrático del Derecho y Estado Federal. Dicha nación alude a una comunidad política en donde sobran las bases de las exigencias establecidas para el Estado del Derecho. El ejercicio del poder se sustenta en libre voluntad del pueblo como bases y fundamento de sus establecimientos, así como una organización destinada a asegurar la vigencia plena de los derechos fundamentales. El Estado institucionaliza una forma de organización política, cuyos principios y valores se extienden a la sociedad civil. Este modelo se ampara en la dignidad de las personas humanas como basamento de su institucionalización. En efecto, como expone Jorge Carpicio, no puede existir democracia donde no se respetan los derechos humanos. La fuente de la potestad, de mando y la legitimación del ejercicio del poder emana de la voluntad ciudadana. Bajo dicha modalidad, se apunta a la realización del desarrollo de la condición humana, teniendo en consideración la dignidad de la persona y la plena realización existencial, es decir, circunstancia de coexistir personas y cosas al mismo tiempo, dentro de un marco copulativo y complementario de libertad, igualdad de oportunidades y en la participación ciudadana en los asuntos de intereses públicos. El Estado federal, dicha expresión fue acuñada por el publicismo alemán a mediados de la segunda mitad del siglo XIX. Así, la palabra Bundestag significa Estado federal, alude a un conjunto de comunidades políticas y primigeniamente soberana que deciden asociarse a efectos de constituir una organización pública superior para alcanzar metas y objetivos comunes. El Estado federal es la creación de la aspiración concurrente y espontánea de constituir un cuerpo político unificador de otros en donde se respeta su carácter originario y autónomo. Dicha asociación opera a través de un poder central unificador, pero en donde los cuerpos políticos
integrados conservan su autonomía para el ejercicio determinado, competencias de carácter y público administrativo. Muchísimas gracias. Bien, mi número de matrícula es 2020-3007, Orígenes y Fundamento. En principio, habían otras formas de gobierno. Antes de hablar de la separación de gobierno, hay que hablar de lo que se tratan los orígenes y fundamentos. Simplemente se trata de buscar el origen del poder, de dónde viene el poder del gobernante. Primero, en la monarquía se buscaba el poder del monarca a través de vincularlo a una clase de deidad. Se decía que el emperador, el monarca, era de alguna manera una persona divina que tenía que ver algo con ángeles, con deidades, para poder justificar, ¿verdad?, el por qué esta persona en lo particular estaba en el poder. Luego empezamos a tener ya discrepancias porque se empezó a dudar de la legitimidad de este gobernante. En esa condición, en el caso, por ejemplo, del poder feudal, en donde los terratenientes de la Edad Media tenían su poder en la realidad de que ellos heredaban de sus padres grandes terrenos y todo el que vivía dentro de estos terrenos eran sus súbditos, puesto que vivían en sus tierras. Esto fue el origen y los fundamentos del poder. O sea, siempre se justificaba el poder en algo. El faraón egipcio decía que descendía de Dios, los terratenientes y demás. La idea es que el poder, en esencia gubernamental, tiene que emanar de alguna condición. Ya la democracia trajo los parlamentos, trajo los poderes legislativos, trajo, entre otras cosas, otro tipo de justificación. Ahora nosotros nos manejamos a través del poder popular. Le damos el poder al gobernante a través del voto. Votamos para que ellos sean elegidos por un periodo definido. La teoría de Montesquieu fue que más o menos empezó la condición de la separación del Estado. Usualmente, en la mayoría de los países del mundo, nosotros tenemos tres poderes, que es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El ejecutivo se representa del presidente, el poder legislativo está entre senadores y diputados en un país como la República Dominicana, y el poder judicial está en los jueces, sistema judicial en sentido general, los fiscales, todo el participante dentro del sistema judicial. ¿Por qué tiene que haber separación? Bueno, Montesquieu en su teoría primero tenía miedo y reconocía que todos los seres humanos que se le otorga algún poder tiende a abusar de él si no se le pone límites. Entonces Montesquieu trazó la necesidad de limitar el poder, así sea del presidente, y que haya de alguna manera una contraparte en el poder, como por ejemplo el poder legislativo es una contraparte no enemiga, pero sí tiene sus poderes independientes. El poder legislativo emana también de la elección popular, pero es un poder independiente que el gobierno tiene que subsidiar y permitir esa independencia para que pueda haber una armonía en el poder. Así que la teoría de Montesquieu hablaba de la forma en que estos poderes debían de estar divididos. Definitivamente, todavía la teoría de Montesquieu tiene muchísima vigencia, ¿verdad? Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo.
hasta encontrar límites. El límite del presidente Luis Abinader, para mencionar a alguien, es la Cámara de Diputados, es la Cámara de los senadores. ¿Por qué? Porque ningún político, ningún presidente puede gobernar por decretos. Los decretos están sujetos solamente, primero tienen que estar en acorde con la Constitución, es lo primero, que son las leyes, que es lo que rige nuestras leyes. Y segundo, solamente duran hasta que venga otro mandatario y deshaga ese mandato, ese decreto, y simplemente ponga otro. Tiene límites también de decretos, no es que va tampoco a poner los decretos que le dé la gana. Y en fin, los tres poderes del Estado se dividen así, y nosotros estamos muy complacidos de haber presentado este resumen. Ahora seguimos con nuestro compañero Manuel Ramírez, que le va a trazar el siguiente punto. Mi nombre es Manuel Ramírez, estudiante de Derecho, matrícula 2020-3039. Los temas que me tocaron a mí son la democracia y mecanismos de participación popular, referendo, plebiscito e incentividad legislativa popular. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legislativos de participación en la toma de decisiones políticas. La democracia participativa es un modo orgánico y político que se pretende otorgar a los ciudadanos mayor de edad, más activa y más diferente capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismo de voto. Ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana son la inclusión del derecho de participación ciudadana y mecanismos del control social en las constituciones de los sistemas políticos y democráticos. Es reconocida internacionalmente como un medio de consagración y fortalecimiento de una estructura orgánica del Estado que lo legitima y afianza como la institución representativa por excelencia de la colectividad. La participación y los mecanismos de control ciudadano son instrumentos de gestión que contribuyen al fortalecimiento de la democracia participativa y representativa, ampliando los espacios para que la ciudadanía contribuya en el diseño, ejecución, control, evaluación de la política pública, permitiendo plasmar en acción concreta y constantena la real necesidad de la sociedad y los lineamientos de la política estatales, mediante a la participación ciudadana activa y responsable, la disposición sobre la participación ciudadana y control social, sujeto de participación. Los principios generales que fundamentan esta ley son la participación ciudadana directa es complementaria en la función de la representación política, sin significar una sustitución de los mecanismos tradicionales de representación, sino una profundidad de la democracia. Concertación, mecanismo de planeación que permite articular las decisiones de los distintos sectores de la sociedad de acuerdo a la propiedad como generativa
de armonía, coherencia y condicionamiento de las definiciones, ejecuciones, entre otras. Voy a dejarlo aquí con mi compañero porque son 3 minutos.